situación que venimos haciendo el seguimiento y presionando a la autoridad sanitaria del Ministerio de Salud, el doctor José Ruales. Hay dos situaciones que están ahorita urgentes, se podría decir, desde la parte que nosotros estamos tratando. Una es que hay una sentencia ganada ejecutoriada en la acción constitucional de acceso a la información pública, que estamos esperando que el señor ministro de Salud cumpla con la ley y cumpla con la orden de la jueza Sonia Ramírez de Quito, en el cual él tiene la disposición de que remita toda la información de los contratos relacionados a las vacunas del COVID que fueron contratadas con farmacéuticas internacionales. Ese trámite en su momento comenzó por la vía administrativa, y pues cuando a un ciudadano le niegan ese acceso, pasados los 30 días, pues hay que seguir con las acciones constitucionales cuando es denegada, y más que nada no tiene ningún tipo de condición de reservada, ni tampoco condición de que sea confidencial, porque es la información de los ciudadanos. Esta sentencia está desde el 5 de abril ratificada, porque la sentencia por escrito fue el 13 de marzo. Hasta ahora último que la jueza también volvió mediante providencia, a darle 3 días. Ya le habían dado 10 días en sentencia para que cumpla. Le dieron 3 días más con medidas de apercibimiento. ¿Qué quiere decir esto? El señor ministro de Salud es un servidor público como todos los funcionarios, todos los servidores públicos. No es servidor público el mensajero o la secretaria o el director, no, todos. La Constitución los reconoce como servidores públicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el señor doctor José Ruales ha accionado en esta sentencia ganada, ejecutoriada, presentada por 7 ciudadanos que venimos exigiendo esta información, debe cumplirlo. Si no, pues corresponderá seguir lo que manda la ley. Hemos sido todavía considerados, porque no tenemos pues los medios, ni los medios de difusión, no todos dan la misma facilidad para hacer la presión, así como hacen las campañas. Eso por una parte. Como no tenemos información sobre contenido, cantidad, todo tipo de información que está vinculada al tema de las vacunas estas del SARS-CoV-2 o COVID-19, como le pusieron el nombre después, estamos ahorita desde el 2 de mayo con otra situación, que es la campaña de vacunación contra el sarampión, rubiola y poliomielitis, que se lanzó el Ministerio de Salud Pública desde el 2 de mayo y va a estar hasta el 9 de julio. Esta campaña de vacunación, si ustedes siguen la cartilla, la página web del mismo Ministerio de Salud Pública, deben fijarse, leer con mucho cuidado y darse cuenta que ellos hablan es de un seguimiento, hablan de dosis adicionales de estas, digamos, de vacunas para estas enfermedades. ¿Qué quiero decir con esto? No es que usted lo van a vacunar contra el sarampión como normalmente es, porque el calendario que tiene el Ministerio de Salud Pública, si ustedes se dan cuenta, y bueno, quienes ya hemos pasado por ese tipo de responsabilidades cuando nuestros hijos han estado pequeños, hay un calendario que se cumple en cada aplicación. Tal es así que cuando llega a los 5 años, el niño ya tiene completado sus vacunas, pues no. ¿Por qué? Porque estas enfermedades que son tropicales a nivel de Latinoamérica tuvieron su proceso mucho tiempo atrás. Tal es así que la misma OPS y la OMS, ellos hasta celebraron que a mediados del 2015 o 2016, ellos ya habían prácticamente esta enfermedad, ya había, ¿cómo se puede decir? Se la había erradicado. Lo celebraron. Entonces ya no hay este tipo de problemas. Pero resulta que ellos dicen, sin embargo, que ellos van a seguir aplicando un tipo de dosis como que dice para evitar que se siga
estas enfermedades se vayan a presentar. Las enfermedades no se las puede manejar como cuando usted maneja un proyecto de cualquier otro tipo, porque estamos hablando de la salud. Más aún si es la salud de un niño, porque esta campaña de vacunación que se ha iniciado, estamos hablando es para niños de 0 a 12 años, o de 1 a 12 años. Y dijo clarísimo, en la entrevista, en el reportaje que le hicieron al doctor José Ruales, él dice varios puntos que es importante tener en cuenta. Primero, que habla de refuerzo. Segundo, que él dice, pues, que va a llegar con esta campaña hasta centros educativos, centros de desarrollo infantil, y los que están rezagados, que no han sido vacunados, los va a buscar en el domicilio. Ay, ay, ay. Bueno, 11 horas con 44 minutos. Estamos dialogando con la ingeniera Glenda García. Glenda, estamos definitivamente con esta campaña de vacunación, a pesar que hay varios padres de familia que no quieren que vacunen a sus hijos, ¿no? Y esta situación se debe de respetar. Pero como ha dicho la ministra de Educación, y también lo veía el ministro de Salud, al señor Ruales, que usted habla, de que sin embargo, creo que es obligación la vacuna que se está dando ahorita en los actuales momentos al inicio del año lectivo. Esas son las incongruencias que tienen estas autoridades. Yo no sé si es que no conocen la Constitución, no la han leído, no comprendo. El libro, la ley, la norma principal que tiene que revisar, aprendérsela, observarla, es la Constitución. Esa está por encima de todas las cosas. Dentro de la escala de las leyes, la Constitución la tenemos arriba, jerárquica, está en el artículo 424. En las funciones de las que desempeñan las autoridades, ellos están obligados a observar todas estas normativas antes de tomar decisiones. Pero resulta que en esta campaña de vacunación se están valiendo de un memorando que hizo el Ministerio de Salud, en la cual a mediados, no sé si entre abril o julio del 2022, ellos pretenden darle de obligatoriedad la vacunación. La vacunación no puede ser obligatoria, ¿por qué? Porque se contrapone con un derecho, el derecho soberano de usted decidir en su cuerpo. Y en el caso de los niños tienen una patria potestad. Esa patria potestad es el que le da derecho al padre de familia. Yo digo algo, mi querida ingeniera García, ¿y esa vacuna, esa dosis, no la necesita el niño? El niño, dentro de los periodos de vacunación normales que tiene el Ecuador, de lo que yo conozco, porque yo también cumplí con mis hijos, en mi caso personal, a la edad que tengo, yo le consulté hasta a mi madre porque había que informarse pues históricamente por estas enfermedades, y como estamos en estos temas, con la desconfianza que ha sembrado el Ministerio de Salud con estas políticas sanitarias internacionales, tenemos que estar en alerta. Entonces le pregunté a mi madre justamente si a mí me había vacunado. Yo no estoy vacunada ni sarampión ni viruela, todas las enfermedades me dio. ¿Nunca se ha vacunado usted, ingeniera? No, si la única que me puede haber puesto, creo que es la de la BCG, que creo que era la primerita, la primerita, que era algo para la tuberculosis, algo así creo que fue. Y yo le pregunté a mi madre, yo sí me acuerdo que me dio. Pero entonces, el sarampión. Eso sí le puede dar a usted, pues ahora, mi querida ingeniera. No, porque las enfermedades, este tipo de enfermedades que son tropicales, cuando se daban, era justamente en esa época las condiciones de insalubridad. Si usted recuerda, casi no habían todavía productos de aseo como, por ejemplo, los detergentes que tenemos ahora, el alcohol, el gel. Hay una serie de productos que ahora pues que están en el mercado. Ya la higiene, usted ya puede manejarlo ya con el cuidado, pues no, ya no es como antes. Pero a pesar de que en el caso mío, que me dio, a mis hermanos también les dio, sí, fue fuerte, bueno, pero se va superando a medida. 11 horas con 47 minutos, 11 horas con 47. Si nos cambiamos un poquito del tema, ¿quiere decir que usted tampoco se puso las vacunas del COVID? No, yo no. ¿Ninguna dosis? Ninguna dosis, porque la información, sobre todo desde el momento que no hay una información sobre si esto realmente fue secuenciado, este virus, si ha sido aislado, y uno va adquiriendo la información, no hay confianza. O sea,
Todo radica en la confianza y el principio de precaución que deben tener los médicos. ¿Y a usted le dio el COVID? Me dio, sí, ligeramente a mediados del 2020, diciembre de 2020, dentro de los rangos que tenía, que había que tener los cuidados, y bueno, se superó. Y bueno, no puedo decir que no se cumplió esa periodicidad que se determinó, pues de los 15 días, 21 días, bueno, todo eso se cumplió. Pero aquí lo importante es, dentro del tema de la campaña de vacunación, de estas del sarampión, rubiola. Ya, eso van dirigido a los niños. Sí, esto de aquí, el punto principal es legal. ¿Por qué? Porque el tema legal se basa en el consentimiento informado que tiene que cumplirse. ¿Qué es el consentimiento informado? Es un oficio que elabora el padre, ya sea para autorizar o sea para no autorizar. Entonces, el padre, dentro de su patria potestad, y si hay una campaña, presenta un oficio, le tiene que firmar el recibido, el docente, el tutor, no sé cómo ahora le llamen, quién es la persona dentro del centro educativo, porque lo están haciendo a través de los centros educativos. Entonces, ese documento es básico, es importante. Es como cuando usted se va a operar en un hospital, el médico, para librarse de la responsabilidad que le dice, le hace firmar un consentimiento informado. Y no solamente aquí, eso está amparado en normas internacionales, normas de bioética, de derechos humanos, está amparado también en la norma constitucional. Todo el consentimiento informado está dentro del artículo de 362 de la Constitución, que regla todo esto dentro del sistema de salud. Entonces, no es que uno quiera, o como dijo por ahí un médico que salió, que está circulando en las redes, que decía que ya no es necesario, que el consentimiento no lo puede, ya no es necesario pedirlo, que el niño va y pone el brazo porque es por su voluntad. Discúlpeme, yo no sé, que no tienen un fundamento, un ligero conocimiento jurídico para ser médico, tiene que leer, pues. Por supuesto, 11 horas con 50 minutos, 11 horas con 50 minutos, dialogando con la ingeniera Glenda García. El punto es que haciendo uso justamente de ese derecho, el derecho de expresarnos, de libertad de pensamiento, es justamente que llegue a oído de las autoridades, que los padres estamos exigiendo el respeto y que se respete ese consentimiento informado y la patria potestad que está en las leyes. Y bueno, y en definitiva, que el que quiere que se vacune, o que Así haga es. vacunar a sus hijos. Eso Y el ya que no, queda. Eso queda ya a criterio. A criterio, porque Claro. incluso las mismas autoridades del Ministerio de Salud, desde el brigadista hasta el último funcionario del Ministerio de Salud, ellos se librarán de la responsabilidad y la carga la tendrá de la responsabilidad el padre, por no presentar el oficio, por no exigir a que le reciban, porque tampoco les están recibiendo. Lo que conozco, están presionando a los niños, porque conozco un caso del Oriente, que al niño lo han forzado, lo han hecho ver el padre de familia, el niño tiene contusiones, lo han tomado 2 profesores, presente en medio de estos médicos brigadistas que han ido a un centro educativo de allá de esta población del Oriente. Entonces, eso es preocupante cuando el niño queda solo dentro del recinto de educación y el padre desconoce.